Si tú jugaste los juegos de Sonic en los años 2000, seguramente recuerdas muy bien cómo era Rouge cuando apareció por primera vez en Sonic Adventure 2. Rouge no era un personaje cualquiera. Desde el principio tenía una personalidad muy marcada. Era una ladrona de joyas, una espía, una cazadora de tesoros, pero también era un personaje muy seguro de sí mismo, muy coqueto y con una actitud bastante seductora. Y eso era parte importante de su identidad. Cuando Rouge aparecía en pantalla, no solo nos hacía parar el pilín, ella nos transmitía confianza y misterio, el juego lo dejaba muy claro en su forma de hablar, su actitud, su manera de moverse, incluso la música ayudaba a reforzar eso. Muchas veces cuando Rouge aparecía o cuando controlabas al personaje, sonaba una música o un tono de fondo con un estilo más sensual, más elegante, casi como si el juego quisiera recordarte constantemente que Rouge era un personaje con un aire de femme fatal dentro del universo de Sonic. Ese era parte de su encanto. Además, su diseño también reflejaba esa personalidad. Tenía una postura segura, una forma de caminar muy característica y unas tetas bien hermosas que las hacía destacar entre todos los personajes de la saga. Rouge no era solo otro personaje más. Tenía presencia. Y también tenía esos pequeños detalles que muchos fans recuerdan hasta hoy. Por ejemplo, algo muy curioso, como mencioné de sus tetas, el personaje a veces guardaba objetos dentro de su propio escote, como si fuera una especie de bolso. Era un detalle humorístico, pero también reforzaba ese lado descarado y confiado del personaje. Ese tipo de cosas eran parte de lo que hacía a Rouge tan memorable. Pero con el paso de los años algo cambió. En los juegos más recientes parece que Sega decidió suavizar mucho al personaje y nerfearla por el mal de la trama. Rouge sigue existiendo dentro del universo de Sonic, claro, pero su personalidad ya no se siente igual. Su diseño se volvió más simple, su actitud es mucho más neutral y ese lado coqueto y seductor prácticamente desapareció. Ya no se siente como esa vampira coqueta o sexy que conocimos en los juegos clásicos, ahora muchas veces se siente simplemente como otro personaje más del equipo, sin esa presencia tan marcada que tenía antes. Y esto probablemente tiene una razón. Parece que Sega quiere que la franquicia de Sonic sea cada vez más familiar y accesible para todo tipo de público. Eso significa evitar ciertos elementos del pasado que hoy podrían considerarse demasiado provocativos o demasiado exagerados para un público infantil. El problema es que al hacer eso también se pierde parte de la personalidad original de algunos personajes. Rouge es uno de los ejemplos más claros de ese cambio. Antes era un personaje atrevido, elegante, manipulador cuando quería y con una personalidad muy fuerte. Hoy en día sigue siendo parte del universo de Sonic, pero ya no transmite esa misma vibra que tenía en sus primeras apariciones. Y para muchos fans de la era de Sonic Adventure como en la serie de Sonic X, eso se siente como una pérdida. Porque Rouge no era solo la chica del equipo. Era un personaje con identidad propia, con estilo y con una personalidad muy distinta a la de los demás. Y por eso muchos recuerdan con nostalgia esa época donde Rouge entraba en escena, sonaba esa música característica, y sabías que estabas viendo a uno de los personajes más queridos del universo de Sonic. Ese era el verdadero encanto de Rouge y por eso mismo, para muchos fans, su versión actual simplemente ya no se siente igual. En fin, dime en la caja de comentarios cuál es tu opinión al respecto, comenta si te molesta que le hayan tapado todo el cuerpo o que la hayan suavizado, te estaré leyendo en la caja de comentarios. Si te gustó el vídeo no olvides darle like y suscribirte activando la campanita. Muchísimas gracias por ver este vídeo.